Bien, amigos, empezamos aquí el espacio de entrevistas. Saludamos a Alondra Enríquez. Ella es consultora política, está en la capital de la República y vamos a sostener un diálogo sobre el panorama político electoral a pocos días de que ya no se pueda en 24 horas entregar, por ejemplo, resultados de las encuestas. Y luego ya viene también la veda publicitaria y los ecuatorianos tenemos que entrar en un marco de reflexión interna. Ojalá no nos equivoquemos. Este es un acto muy trascendente, importante para la vida de los connacionales. Muy buenos días. ¿Cómo está el panorama político? Qué gusto saludarle, para mí es un honor realmente volver a compartir espacio con ustedes. En los últimos días, hemos vivido una serie de efectos electorales alrededor de la conversación digital. El debate marcó una línea importante para poder ratificar o posiblemente posicionar nuevas figuras. Uno de los grandes debates era qué tan viable es la llegada de un outsider, simulando el escenario del 2023. Con la data ya obviamente un poco más estable y tras alrededor de 9 días post-debate, nos mantenemos al menos desde redes sociales con los dos punteros que están haciendo un trabajo realmente titánico por consolidar la atención de los electores a pocos días de acabar la primera vuelta. Entonces, sigue manteniendo el liderazgo el presidente Daniel Noboa y la candidata Luisa González. Algo que es importante destacar es que, como ya se preveía en otros escenarios similares, el impacto del debate de la candidata Andrea González Nader no logró mantenerse y ser constante. Es decir, ella tuvo un buen punto de equilibrio e implosión digital entre el 19 y el 20 de enero y posterior a eso volvió a descender el interés de la audiencia en su candidatura. Otro que también ha logrado de alguna forma estar constante, pero a una gran diferencia del presidente Daniel Noboa y de Luisa González, es Leonidas Issa. Aunque él va consolidando de a poco su posicionamiento, es alguien que sí está todavía presente en la conversación digital. ¿Refleja de alguna manera esta encuesta que dimos hace pocos minutos de este encuestador internacional Ipsos, 45 para Daniel Noboa, 31 para Luisa González? ¿Refleja en este trabajo digital que ustedes realizan números similares a este? Sí, de hecho, lo que nosotros tenemos importante aclararle a la audiencia qué es lo que hace Go Social Suite con la data de redes sociales. Lo que nosotros hacemos no es una suerte de encuesta, sino medir el posicionamiento positivo en la conversación digital, y esto a partir de la exclusión de estructuras bots, exclusión de pauta o inversión en redes sociales, sino que vemos realmente dónde está el peso de apoyo a los distintos candidatos. Por tanto, no es similar una encuesta, lo que mide es el margen de atención de popularidad positiva de los candidatos. En esa línea, nosotros lo tenemos en primer lugar al presidente Daniel Noboa. Me permite confirmar si les puedo compartir pantalla para que ustedes puedan ver nuestro último informe y poder obviamente discutir en la base de lo que la data nos deja como reflejo de este posicionamiento positivo. Ahí estoy ya compartiéndoles pantalla a la gente que nos está escuchando. Vamos a ir obviamente evaluando el peso de la data que vamos a ir conversando. Este reporte que ustedes ven aquí es un reporte, permítanme nada más, me confirman tal vez si estamos con la pantalla compartida. Sí, adelante. Sí, no, muchísimas gracias. Sí, por favor. Perfecto. Adelante, Alondra, por favor. Ahí nada más, listo. Y unos errorcitos técnicos, pero nada que no se resuelvan. Ahí estamos. Nosotros hemos hecho un levantamiento de información del 2 al 22 de enero. La muestra de evaluación nuestra es de 2.3 millones de publicaciones. Es decir, este ha sido el paraguas de participación de la audiencia del 2 al 22 de enero. Se han registrado 61 millones de interacciones. ¿A qué llamamos nosotros interacciones, pero que tienen que ser interacciones válidas? Es a los comentarios, compartidos y likes, donde los usuarios participan en el tema electoral alrededor de todos los candidatos. Todos los candidatos. A partir de esto se hace una depuración completa y se empieza obviamente a perfilar cómo está el posicionamiento digital. Ahí ustedes van a ver que tenemos en primer lugar al presidente Daniel Noboa con un 34,4% de posicionamiento positivo, a Luisa González con un 24,1% de posicionamiento positivo, a Andrea González Nader con 5,6% de posicionamiento positivo, a Leonidas Issa con 3,3%, Henry Cucalón 2,3% y a Francesco Tabaqui con 2%.
¿Qué es lo que nosotros hacemos? Como ustedes pueden ver en la gráfica, evaluamos qué tanto tienen por interacciones positivas. Quien tiene un punto de equilibrio se va obviamente posicionando y rankeando. Aquí van a notar lo que hemos conversado durante las últimas semanas del impacto favorable de la estrategia comunicacional del presidente Daniel Noboa. La mejor publicación del presidente ha sido una donde comparte espacio con su esposa y su hijo. Esta alcanzó 883,000 interacciones. Luego sigue la mejor publicación de la candidata Luisa González, que es un fragmento donde ella increpa a Iván Saquicela, y esta publicación alcanza 174,000 interacciones. Finalmente, de Andrea González vemos una de sus publicaciones post-debate con 48,000 interacciones. La diferencia de los candidatos es significativa en relación al peso de datos que tiene hoy el presidente Daniel Noboa. Ahí ustedes pueden de alguna forma contrastar que en efecto esta suerte de emulación de la realidad, porque recordemos que las redes sociales emulan lo que en la vida real uno pues tiene como interacción propia, ¿no? Y esta parte al menos de la interacción comparativa en redes va en concordancia principalmente con la data registrada no solo de Ipsos, sino también de Comunicaliza en los últimos días. Alondra, buenos días. Andrés Ortiz le saluda. Un gusto tenerla aquí en Centro Digital. Repasando un poco las interacciones, bueno, yo realmente manejo X más que otra red social, pero viendo la data que usted nos da, parecería que el presidente Noboa tiene mucha mayor interacción que el resto de candidatos y lo supera por bastante. Y en esa línea, esta última intervención del presidente con relación a la bienvenida del presidente de Venezuela, Edmundo González, y todo lo que ha traído la condecoración en el Palacio de Gobierno, ¿qué impacto puede tener esto favorablemente en una campaña electoral? Es decir, de una u otra forma va a posicionar la figura democrática del presidente Noboa. ¿Esto ayuda, no ayuda? Sí quisiera que nos explique un poco sobre esta situación que tiene 72 horas en la palestra del presidente de la República. Por supuesto, y me encantaría, lo voy a hacer ahora en tiempo real precisamente para medir con ustedes cuál fue el impacto en redes sociales de la visita de Edmundo González y cómo la audiencia felicitó este acto, primero de recibimiento, la condecoración, pero aunque estos son elementos importantes en lo sucedido el día de ayer, las 3 medidas anticipadas por el presidente Daniel Noboa son las que tuvieron mayor impacto. Ahí ustedes están viendo la gráfica sobre el tema de la visita de Edmundo González. Participaron 12,000 usuarios, se generaron 25,000 publicaciones y noten el margen de apoyo. Sobre este tema participaron con alrededor de 761,000 likes, ¿no? La gente estuvo muy contenta y felicitó la visita y la llegada de Edmundo González. Se generaron 105,800 comentarios y se generó también una suerte de viralización de lo que estaba pasando en el Palacio de Carondelet con 71,000 compartidos. De esta gráfica, algo que es muy relevante para contestar su pregunta es la línea de tiempo, donde vamos a ver en qué momento la audiencia decidió participar con más fuerza. Recordemos que Edmundo llega al Palacio entre las 10 y 11 de la mañana, hay un pico significativo de audiencia, pero posterior a eso, al anuncio presidencial, que es desde la 1 hasta las 2, ahí donde la gente participó con mayor euforia por las medidas de apoyo hacia el Edmundo González, que estuvo visitándonos, ¿no? Entonces, vemos que hubo una participación significativa. ¿Dónde se publicó más? Ustedes van a notar aquí el peso del 88% fue en la red social de Twitter. Es decir, mucha gente habló en esta red social, pero no sopesa cuánto se publica, sino dónde la gente participa, cómo interactúa. Y miren cómo el pastel nos pone en evidencia que todas las redes sociales estuvieron atentas sobre este evento. En comparación a lo que vimos por publicación, el 32% de interacciones, es decir, donde la gente dio me gusta, me encanta, compartir, comentar, está en la red social de TikTok, el 33% en Instagram y alrededor de un 16% en Facebook. Quiere decir que, para contestar finalmente a su pregunta, el peso de esta visita fue importante no solo para el presidente Daniel Noboa, sino para el pueblo ecuatoriano y sobre todo para el impacto en la comunidad migrante venezolana. Y fue un día realmente de algarabía. Usted vio que a nivel de polaridad tenemos un 56%, donde la gente participó en muy buenos términos.
Buenos días, Alondra. Ricardo Flores los saluda. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Obviamente, pues el mundo real no es el mundo necesariamente de las redes sociales, ¿no? Evidentemente, las redes sociales nos pueden marcar cierta tendencia. Hay ciertas redes sociales más masivas, tal vez Facebook, entiendo que, o generacionales, TikTok es para gente más joven, y luego otras redes sociales, digamos, un poco más, llamémosla intelectuales, tal vez como X, aunque se ha deteriorado mucho, pero al final del día lo que quiero decir es qué tanto esto que nosotros vemos en redes sociales es un ejemplo de lo que se puede ver en la vida real, ¿no? Porque claro, en las redes sociales lo que estamos viendo evidentemente es una aceptación importante a las actividades que hace el presidente Noboa, a lo que comparte el presidente, a la visita de Edmundo González, por ejemplo, y se ve que los temas de conversación o los temas sobre la mesa en redes sociales los está poniendo el presidente. Pero podemos decir que esto se puede extrapolar a lo que va a suceder en las elecciones, es decir, al panorama electoral de 2025, o esto hay que separarlo según qué tipo de red social estamos viendo y qué tipo de electorado está dirigido esto. No, de hecho, uno de los mapas más importantes, al menos de este año, es que por red social tenemos un impacto significativo. Por ejemplo, en la red social de TikTok actualmente existen 14.6 millones de usuarios. Le sigue Meta, es decir, Facebook, Instagram con 13.6, y vemos que hay una participación trascendental de la comunicación digital. Les voy a mostrar dos casos para que ustedes mismos saquen sus conclusiones sobre qué tan viable es el impacto de redes sociales. Este es un informe que Social Suite lo trabajó en la elección del 2021, es el informe de primera vuelta, del 5 de enero al 5 de febrero. Y van a notar, por ejemplo, entre las gráficas, que las redes sociales, en ese entonces la red social más importante era Facebook, y ahí estoy obviamente compartiendo con ustedes y la audiencia la importancia de cómo en esta red social las interacciones ya anticipaban el resultado final, que fue esta cercanía de segunda vuelta entre Guillermo Lasso y Yacu Pérez. Y en ese entonces quien lideró el posicionamiento positivo en Facebook fue Andrés Arauz. Por comentarios y compartidos, en el caso de Andrés Arauz se detectó 121,000 impactos de compartidos. Él tenía un peso significativo, 121,000 seguidores tenía Andrés Arauz, y él logra una media muy importante por comentarios y compartidos. Incluso el presidente Guillermo Lasso, que en ese entonces tenía 1 millón de seguidores, termina en segundo lugar, y ahí ustedes van a ver cómo Yacu Pérez muy de cerca de Guillermo Lasso y Javier Herbas ocupando el tercer lugar. ¿Qué pasó una vez que nosotros evaluamos las métricas de la primera vuelta? Es medir en qué punto de la campaña empiezan a crecer y descender ciertos candidatos. Y aquí ustedes van a ver que el 20, concretamente el 25 de enero de ese entonces, empieza a haber un quiebre, empieza a haber un crecimiento para Andrés Arauz, pero también una distancia para Guillermo Lasso del resto de los otros candidatos. ¿Qué decían las redes sociales en la primera vuelta del 2021? Que según el posicionamiento positivo, Andrés Arauz tenía en ese entonces un 41% de peso, Guillermo Lasso un 19% de peso y Yacu Pérez un 16%. Entonces, al final, las interacciones sí son una emulación de lo que en la vida real se puede correlacionar con el tema de la conversación offline, ¿no? Es decir, que la gente sí emula su participación. Voy a cerrar nada más con el informe de ese entonces de la segunda vuelta. Y van a notar factores importantes, ¿no? ¿En qué momento quiebra la candidatura de Andrés Arauz? Hasta del 2 de marzo al 21 de marzo del 2021, Andrés Arauz, tras la segunda vuelta, mantenía un liderazgo sólido y consolidado. ¿Qué pasó el 21 de marzo? Ustedes se van a acordar de uno de los momentos más importantes, que fue el debate, donde se instaura una narrativa desde el candidato Guillermo Lasso de Andrés, no mientas otra vez. Y sobre esta discusión que empezó en redes sociales posterior al debate, empieza primero a haber un quiebre de alguna forma de la participación y cuestionamientos de Guillermo Lasso, pero a partir del 26 de marzo empieza a haber una carrera obviamente equitativa, y finalmente entre el 3 y el 5 de abril de ese entonces hay un descenso de Andrés Arauz y un crecimiento de Guillermo Lasso. Si ustedes me preguntan, Alondra, ¿qué pasó en ese punto de quiebre? Van ustedes a recordar que la reunión de Andrés Arauz con Jaime Vargas fue un momento de mucha inquietud ciudadana por el efecto de lo que sucedió en las movilizaciones del 2019. Y esa reunión y esa exposición mediática generó que al final la gente reflexione su voto hasta días antes de participar en las urnas.
Alondra, bueno, estamos dialogando con Alondra Enríquez, ella es consultora política. De ninguna manera se puede pensar que es un acto proselitista de invitar a Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, invitar pues al Palacio de Gobierno en donde está el candidato presidente Daniel Noboa. Digo esto porque además de aquí ayer partió hacia Perú, recibido también allá por la presidenta Dina Boluarte, y antes estuvo en Centroamérica. De tal manera que la llegada del señor Edmundo González Urrutia lo que pone es en escena, en evidencia, la tragedia de Venezuela. Ese país con 6-7 millones de personas en la diáspora que quisieran retornar a su nación, pero que saben que no tienen presente y peor futuro. Y entonces, digo yo, ante esa evidencia, el impacto, y es lo que usted quisiera que nos responda, el impacto y estos efectos electorales de una presencia como la del señor Edmundo González Urrutia, puede estar manifestada en alguna reflexión de la gente que diga, a ver, los señores correístas opositores absolutamente a que asuma quien fue elegido en Venezuela, y más bien a favor de que permanezca el dictador Nicolás Maduro, un dictador que ha destruido a la nación, que ha empobrecido a ese país. ¿Queremos votar por alguien que está en esa línea o por alguien que está con la democracia? Vamos a ver los efectos y los impactos en los días siguientes, mañana, pasado mañana, con reflexión de las personas. A ver, yo aquí quiero poner tal vez en la mesa dos insumos importantes. El primero, creo que hay una postura regional donde incluso gobiernos vinculados al mismo progresismo han marcado una distancia del manejo de las últimas elecciones en Venezuela, caso de Gustavo Petro, Boric y Lula. Entonces, la ciudadanía tiene mucha claridad en qué es lo que ha sucedido en Venezuela y la necesidad inmediata de que los gobiernos puedan generar canales de comunicación precisamente para que la población migrante que se encuentra no solo en Ecuador, sino en América Latina, pueda paulatinamente retornar a su tierra. Por un lado, esta discusión ya más geopolítica sobre lo que ha pasado y cuál es la postura que además sí se refleja en el raciocinio de los usuarios. El tema de la visita de Edmundo González es una visita que además debió haber estado programada con mucha antelación. Recordemos que se reunió también vía Zoom el presidente Daniel Noboa con María Corina Machado, estuvo también la canciller ecuatoriana y el mismo Edmundo González, como parte de una agenda regional. Es decir, si bien es cierto, coincide con un proceso electoral en el Ecuador, eso de alguna forma ya estaba establecido y programado con muchos días y semanas, incluso posiblemente meses de anticipación. No podemos banalizar y llevar esta discusión temas como ese, así como tampoco hay control sobre la posesión de Donald Trump, que tampoco es algo que controla el presidente Daniel Noboa, sino que son parte precisamente de las agendas como presidente que de alguna forma estaban preprogramadas y es obviamente su rol atenderlas. Ahora, en ese sentido, lo que los ecuatorianos han expresado es una necesidad de generar canales, obviamente, de comunicación para que esta relación, sobre todo del peso migrante, pueda resolverse a corto tiempo. Hoy estamos en una situación bastante crítica, hay preocupaciones sobre los temas de migración precisamente por las deportaciones de Donald Trump, que sí generan algo de pánico por encima de la relación que puede o no puede mantener el presidente Daniel Noboa con Nicolás Maduro. La parte de la estigmatización política, la RC con esa relación es muy baja, es decir, no es que la gente los señala o los ataca, porque a la ciudadanía le tiene más preocupada la situación con Estados Unidos que hoy la relación con Venezuela. Ahí ustedes están viendo en línea de tiempo, por ejemplo, y contesto a su pregunta, ¿qué tanto le beneficia o le perjudica al presidente Daniel Noboa? Y si ustedes ven, en línea azul está la data del presidente Daniel Noboa, está estable, es decir, su ejercicio de manejo comunicacional digitalmente hablando no ha tenido ni un quiebre ni un despunte, a excepción del debate que fue a excepción del postdebate que fue precisamente el 20 de enero, donde sí vemos un pico atípico y ahí vemos que hubo una conducta diferencial, pero en la data subsiguiente mantiene su estabilidad, es decir, fue un momento favorable para la comunidad migrante que de alguna forma por su rol presidencial tuvo un buen impacto, generó un buen peso de interacciones, pero
la gente tiene mucha claridad en la situación de Venezuela y cuál es la posición independientemente del partido. Muy bien, la última pregunta, Andrés, por favor. Alondra, una consulta. Veo que compartiste una entrevista que yo también había visto de Carlos Ferrín y me gustaría que nos expliques el análisis que él hace. Lo llama a Daniel Noboa, que él es el Bad Bunny de la política. Eso hace una explicación muy profunda sobre ese tema. Pero ciertamente quienes nos manejamos en el mundo del derecho y quienes de una u otra forma estamos vinculados a la política indirectamente por hacer opinión, vemos que sí los candidatos se enfocan aparentemente en las cosas que hace mal Daniel Noboa, pero en definitiva explicaba Carlos que uno tiene asumido que el presidente está haciendo bien las cosas y en el momento que tú entras a criticar algo que yo creo que está bien, voy a chocar. Entonces, Carlos hacía referencia a que no están entendiendo la forma que está haciendo comunicacionalmente política Daniel Noboa. ¿Tú estás de acuerdo con ese análisis de Carlos? Es decir, de que es un Bad Bunny de la política, que la gente dice que compone mal, que no canta, pero pone 5 canciones de cada disco en el número 1 de la Billboard. Si nos pudieras ayudar un poco a entender esta explicación de Carlos, por favor. Bueno, primero yo tengo una profunda admiración por el trabajo en temas de publicidad de Carlos Ferrin. Creo que es uno de los profesionales más importantes de los últimos 15 años respecto a la construcción y a la materialización de entender qué pasa con las campañas digitales. No ha tenido desaciertos, por el contrario, sus aciertos y sus lecturas son favorables. No coincido tal vez en el término, ¿no? Porque algo que está pasando es que se está deslegitimando y banalizando la campaña de Daniel Noboa cuando es un gran estratega. O sea, yo creo que de todos los candidatos ha demostrado tener claro cómo va posicionando sus mensajes, que no son mensajes arraigados en la banalidad del reggaetón o en estas narrativas simples que constantemente se cuestionan. El fin de semana vimos, por ejemplo, a Viviana Veloz y a la asambleísta Paola Cabezas bailando Yombriel y cantando que la toque y le choque y no sé qué más. Entonces, no tiene nada que ver tampoco con la utilización de ciertos simbolismos musicales, sino con la capacidad operativa de tener un buen alcance en la comunicación. Y eso hace el presidente Daniel Noboa. Tiene clara su agenda electoral. ¿Cuál es su enfoque? Por un lado, la política social que la está llevando y le ejecuta su esposa Lavinia Balbonesi, donde ella tiene recorridos por todo el Ecuador visitando situaciones de atención prioritaria, precisamente en el ámbito de lo social. Tiene su agenda de seguridad que la mueve él directamente, donde deja en clara la importancia de poner freno a estas mafias incrustadas en el sistema judicial, en las instituciones de seguridad. Y finalmente tiene un tercer punto, que es donde trabaja su ministra Inés Manzano, que por un lado es el tema energético, el tema ambiental e incluso el manejo también de ciertas dinámicas de negociación económica. Entonces, cuando se termina por banalizar el ejercicio de la intervención comunicacional, se desprestigia también un poco el peso de saber en qué matices va la comunicación y el presidente la tiene clarísima, adicional a que él se muestra de alguna forma tal cual es. O sea, no tenemos, digamos, un candidato acartonado que no sea él. Ahí ustedes recordarán en esta última campaña algunas frases icónicas como ya papito deja de llorar, tieso te vas a quedar cuando te gane en primera vuelta. Es decir, él refleja su propia realidad en las redes sociales. O sea, él no ha tenido la necesidad de acartonarse ni mucho menos encasillarse en el estereotipo de cierto tipo de dinámicas en relación a su candidatura, y eso le permite que esa naturalidad sea muy bien recibida por los usuarios de redes sociales. Tiene clara su agenda de comunicación y de alguna forma ha priorizado atender las necesidades de los ecuatorianos. En primer lugar, la seguridad sigue siendo un gran problema. Y aunque se le cuestiona precisamente por la ejecución del Plan Fénix, sigue él de alguna manera poniendo en la mesa de que este es un problema que no se iba a resolver en 3 semanas y que amerita toda una reestructuración de la cosa estatal, y es ahí donde la gente coincide con él. Bien, le queremos agradecer a Alondra por haber participado en Punto de Orden. Muy amable.